Regresamos a Punto y Contrapunto. Las carreteras en México son más seguras. Según las cifras oficiales y los reportes de los transportistas, hay menos robos, pero las extorsiones por parte de policías y elementos de la Guardia Nacional han subido. Ayer el portal Animal Político publicó que precisamente este cuerpo asumirá el control de la vigilancia y supervisión de las carreteras federales del país. Veamos en contexto. Durante 2020, las denuncias por robo a transporte de carga bajaron, pero la extorsión subió. Según cifras oficiales, hubo 9.527 carpetas por robo a transportista, 18% menos que en 2019, cuando fueron 11.662. Una encuesta realizada en julio pasado por la Cámara de la Industria de la Transformación Nuevo León, la CAINTRA, coincide en que los robos disminuyeron. El 40% dijo haber sufrido algún robo en carreteras durante 2020, frente al 52.7% de 2019. Pero también apunta que la extorsión creció. 38% de las empresas fueron víctimas de este delito en 2020, 10 puntos porcentuales más que en 2019, cuando 28% lo reportó. Los transportistas señalaron como sus principales extorsionadores a la policía o tránsito municipal, con 67% de los casos, seguidos de la Guardia Nacional con 44%, Policía Estatal con 22% y grupos del crimen organizado con 11%. El Estado de México y la Ciudad de México suman el 36% de los casos y le siguen Veracruz, Puebla, Sonora y el Bajío. Volviendo a los robos, la encuesta señala que por este delito tuvieron pérdidas por 818 millones de pesos durante 2020, 48% menos que en 2019, cuando se perdieron 1.519 millones de pesos. Según las respuestas dadas por las empresas afiliadas a la CAINTRA, el cambio más significativo fue el lugar del robo. En 2020, 82% de quienes sufrieron un robo en carretera señalaron que ocurrió en una federal y 14% en una estatal. En 2019, 78.6% ocurrió en una federal y 21% en una estatal. En un comunicado, la CAINTRA solicitó a las autoridades tomar acciones para asegurar la operación, seguridad y circulación del transporte de carga. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche. Lisa, ¿qué nos dicen estos datos sobre el robo a transportistas, pero sobre todo sobre estas extorsiones que se dan por parte de las autoridades, tanto municipales, estatales como federales? Híjole, Mariana, yo creo que fue súper interesante el ejercicio y nos da por lo menos para 3 puntos. Voy a intentar ser lo más sucinta y rápida posible. Lo primero es que nos abre una posibilidad muy interesante para hablar de los datos, tanto de la encuesta como de las cifras oficiales disponibles, porque si bien es cierto que esta encuesta fue muy mediática en términos de titulares, pues lo que tenemos que darnos cuenta es que no necesariamente sabemos cuál fue el tamaño de la muestra, no sabemos cuáles son los totales sobre los que se sacan porcentajes y por supuesto no estamos sustituyendo las cifras oficiales de la incidencia delictiva o de los delitos investigados que reporta la autoridad a nivel estatal, municipal y nacional. Dicho esto y comparándolo, ¿no? Nosotros en México Unido nos dimos a la tarea de comparar esta encuesta con las cifras oficiales, tanto del Secretariado Ejecutivo como con las encuestas de victimización, y creo que lo más importante es decirle a nuestra audiencia que sobre la extorsión, que es el principal, digamos, como problema que está poniendo de frente esta encuesta, sabemos súper poco, porque la cifra negra de este delito, es decir, todas las extorsiones que no se denuncia, ronda entre el 97.1 y el 97.9%, y 8 de cada 10 extorsiones son telefónicas, ni siquiera presenciales. Y lo que sí sabemos respecto a lo que las personas que fueron víctimas de este delito es que pues sí es un delito que cuesta mucho, sobre todo cuando estás hablando, por ejemplo, de un sector como los transportistas que se encargan de mover mercancías y nutrir tanto el comercio como los intercambios de bienes y servicios. Tan solo en el 2019 fueron más de 187,000 millones de pesos los que le costó a la gente y al país el delito de extorsión, y eso por supuesto tiene otros problemas porque genera desconfianza en la autoridad, desconfianza en el proceso de denuncia, pero también genera un delito en sí mismo, que es la gobernanza criminal que alimenta otras economías ilícitas. Pasando de eso, el segundo tema, sí, te prometo que voy a ser mucho más rápida, es que el año con más extorsiones, ¿no? Nada más para situar lo que nos decía esta encuesta, no es el 2020, sino ha sido el 2019, no solo a nivel nacional, sino también para los estados con mayor incidencia que se reflejaron en la encuesta, que fueron el Estado de México, la Ciudad de México, incluso Nuevo León. Para el caso de Nuevo León, el año con mayor extorsión ha sido 2017, y si bien en el Estado de México pues es la entidad que muestra mayor incidencia por casos totales o víctimas reportadas, pues sí, lo interesante, por ejemplo, son otros casos como
Zacatecas, en donde estamos hablando de tasas, número de delitos por cada 100,000 habitantes, que supera por mucho el caso de estados como Veracruz o Estado de México. Ahora, nada más rapidísimo, porque importantísimo quién se señala como principal actor de estas extorsiones: las policías y la Guardia Nacional. Creo que es importante saber que esta encuesta también nos desmitifica el hecho de que los militares son incorruptibles e incapaces de cometer un delito. Sí. Ya se había documentado en el caso de la Guardia Nacional que en poco más de un año había 47 miembros ya sometidos a proceso judicial por varios delitos que iban desde el robo y la extorsión hasta el feminicidio. Pero no solo eso, sino que ya habíamos encontrado casos de extorsión de Guardia Nacional en Jalisco a negocio, en Sinaloa Telefónica, el caso de un presunto narcomenudista en la Ciudad de México, y en todos los casos, incluida la policía y las extorsiones o los delitos por servidores públicos, lo que nos demuestra esto es que seguimos necesitando controles terciarizados y la capacidad de vigilar que los órganos internos de control no estén en manos de personas también acusadas de un delito, como si es la Guardia Nacional, en donde quienes están proponiendo están acusados de tortura. Bueno, pues sí, nos pasamos bastante en este tiempo. Lo siento, Lisa, me emocioné muchísimo. Aurelien, voy contigo después de esta explicación que ya hace ampliamente Lisa sobre los datos y sobre esta encuesta. Pues efectivamente, aunque el robo se redujo, pues 40% de los transportistas siguen siendo víctimas de este delito, y pues no es cosa menor. ¿Qué decir de las extorsiones realizadas por parte de las autoridades? Sí, pues yo creo que primero, pues, yo coincido con lo que dijo Lisa, y qué bueno que se tomó el tiempo. Yo le regalo una parte de mi tiempo sin problema, porque pues ella es la experta en el tema, ¿no? Y creo que ahí lo que hay que resaltar también es el aumento de la capacidad también de los transportistas en materia de protección, ¿no? O sea, hoy vemos pues que las comunidades y los propios transportistas saben totalmente qué ruta pues agarrar y qué ruta no agarrar, ¿no? Yo leía un artículo hace unas semanas de Eduardo Guerrero que documentaba perfectamente eso con base en un sistema de inteligencia comunitaria, y él dice perfectamente que hay espacios donde ya los transportistas pues ya no llegan, ¿no? Y que ya están totalmente bajo el control del crimen organizado, ¿no? Y eso pues es de preocuparse para el tema de la pacificación del país. Otro tema también es que México encabeza todavía la lista de los países del mundo en cuanto a este delito de robo a mercancía hacia los transportistas, ¿no? Y a mí lo que me parece aún más preocupante, como bien dijo Lisa, es este tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que encabeza pues las denuncias por extorsión, y que también es una de las instituciones que encabeza las denuncias en materia de derechos humanos, pero la política de seguridad va hacia allá. Vamos hacia una militarización del país, vamos hacia una militarización de los puertos, vamos hacia una militarización de las aduanas, una militarización ahora de las carreteras, y eso es lo que pues se había denunciado desde el colectivo Seguridad Sin Guerra en varias ocasiones, que estaban alertando sobre la posibilidad de que se llevaran a cabo este tipo de prácticas ilegales que, en vez de pacificar el país, están aumentando la violencia y aumentando la desconfianza ante las instituciones de Estado, ¿no? Hay que decir también que si bien se reporta una baja en este tipo de delito, pues hay una cifra negra, como comenta Lisa, para este tipo de delito de un 76.3%, y además que pues por tiempos de pandemia pues señalan la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos que hubo mucho menos tráfico de transportistas durante el último año. Eder, ¿tú qué opinión te merecen estos datos? Y si coincides con Aurelien, ¿se están militarizando las carreteras del país? Coincido con Lisa en mucho de lo que ha planteado sobre la necesidad de hacer mecanismos terciarios que garanticen la transparencia, que, como dice el gobierno de México, y Lisa también lo consignó, de pronto no pueden evitar que algún elemento de la Guardia Nacional se corrompa, pero en cuanto suceda eso, lo tienen que detener. Me llama la atención cómo saben que los elementos de la Guardia Nacional que están incurriendo en esta práctica vienen del Ejército y no de la Policía Federal,
que es quien se hacía cargo hasta antes del 2018 de la vigilancia de carreteras. Aurelian dijo una mentira, dijo que la Guardia Nacional es la que encabeza las denuncias por extorsión y no, en realidad es la Policía Municipal. Entonces, en este debate tenemos que dar un debate muy serio sobre cosa que dicen del militarismo, de la militarización de la seguridad pública, porque a ver, ¿qué pasa con las policías municipales? Son las que más están extorsionando a los transportistas, pero también acabamos de ver, estamos todavía pendientes del tema de Mérida, Yucatán, la atrocidad que cometieron las policías municipales, como también lo han cometido en Guerrero, etcétera. Entonces, y creo que en realidad el problema es de el nivel de corrupción que alcanzó todos los niveles de seguridad pública en este país y que por supuesto la Guardia Nacional no es ajena, insisto, los elementos, las personas que integran la Guardia Nacional en su mayoría vienen de Policía Federal y de las Fuerzas Armadas y ellos participaron también en todo este proceso de descomposición. Entonces, con mayor razón, refuerzo, es necesario hacer mecanismos de vigilancia más estrictos y que haya más transparencia respecto a cada caso, cómo es que están sancionando a los elementos en tiempo y forma para que no haya lugar a dudas. Yo estoy convencido de que el camino de la Guardia Nacional va por la ruta adecuada. Es falso que se quiera militarizar, pero sí tiene que haber mucha mayor transparencia porque el asunto de la seguridad pública es prioritario en todo el país. Bien. Por alusiones personales, ahorita regreso contigo, Aurelien. Vamos a escuchar primero a Ana, pero aquí tengo el dato, de hecho. Y como dice Eder, sí, de acuerdo con esta encuesta de CAINTRA, los principales extorsionadores han sido la policía o tránsito municipal con el 67% de los casos y después la Guardia Nacional con el 44%. Ana, ¿cómo garantizar que haya seguridad en las carreteras si los principales, pues quienes cometen estas extorsiones son parte de las autoridades? Es que yo creo que esta forma de leer esta encuesta y estos datos es muy complicada. Creo que son datos valiosos sin duda porque finalmente, pues sí, como ya mencionaban, pues las personas transportistas tienen un alto conocimiento de lo que sucede en las carreteras de nuestro país, pues por lógica, ¿no? Pero lo que decía Lisa es muy importante y también yo pues hice una investigación no tan profunda como la que ella mencionaba, pero sobre los datos que hay desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese sentido, pues bueno, el tema de extorsión, en la comparación que hace el reporte, que es de 2019 a 2020, pues las entidades de Estado de México y Ciudad de México permanecen igual, mientras que en Nuevo León disminuyó en un 23%. Entonces, yo creo que sí esta muestra que nos hace la encuesta, pues es poco replicable y poco como escalable a nivel nacional, lo cual no quiere decir que no haya que revisar el tema de la probable corrupción y de las extorsiones. Efectivamente, en 2020 se denunciaron casos de extorsión a negocios en Jalisco y pues la respuesta que dio por lo menos en ese momento la Guardia Nacional, el mismo presidente de la República, fue que estaba bajo investigación, ¿no? Yo estuve buscando si había algún avance de esas investigaciones, no encontré nada de manera preliminar, pero habría que ver, y eso es lo que sí me parece que es muy importante y muy necesario, que haya una mayor transparencia en todos estos procesos de investigación, y más que transparencia, sino que esté de manera más evidente, comunicada, cómo se están reforzando los mecanismos de control para evitar que el tema de las extorsiones y cualquier delito que puedan cometer la Guardia Nacional y cualquier otro tipo de autoridad se castiguen, porque por supuesto pues tienen que ser lo más regulado. Ahora, para que puedan sancionarse, estas cosas tienen que denunciarse. Efectivamente, la cifra negra de estos delitos que mencionaban es muy alta, pero estamos hablando de delitos que se cometen contra empresas, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que las empresas tienen seguros y que para tener el cobro de estos seguros siempre hacen las denuncias. Entonces, sí creo que es bien difícil tratar el tema, o sea, son como que para mí dos temas muy distintos. Coincido que hay que mejorar la transparencia y la regulación, pero bueno, los datos son difíciles de extrapolar a una situación nacional. Aurelien, finalmente. Ay, perdimos tu audio. Ya no te estamos escuchando. A ver si podemos escucharte ahora. ¿Ya? Adelante, sí, ya. Sí, lo que yo decía, no digo mentiras, sí efectivamente me equivoqué sobre que no era la primera, pero bien la segunda. 44% me parece una cifra muy alarmante para una institución de recién creación, que además acumula desde su creación 424 y un poco más quejas contra los derechos humanos, es decir, 20 al mes, ¿no? Imagínense lo que representa eso. Y por supuesto que hay una militarización de la seguridad pública y una militarización
de varias atribuciones de lo público que me parece gravísimas, que están denunciadas por activistas muy reconocidos y organizaciones de prevención de la violencia y de cultura de paz en el país. Eder, 20 segundos. El círculo rojo a veces no llega a incidir tanto ahora en México. Sí, es verdad, se tiene que atender, se tiene que resolver el tema de las denuncias en contra de la Guardia Nacional, pero insisto, lo que dijo Aurelien es este resultado de la militarización, y entonces ¿cómo explican que el principal extorsionador sea la Policía Municipal, que no viene de las Fuerzas Armadas? Hay un problema de seguridad pública mucho más grave que la explicación simplista de la militarización en México. Y que vamos a resolver con más militares en las calles, claro. Creo que estos datos han abierto una nueva discusión que ojalá podamos retomar y que Lisa nos vuelva a explicar y aportar más con sus datos. La Sala Primera de la Suprema Corte dejó en la lista de discusión sobre si Chihuahua fue víctima de desfalco por parte del gobierno de César Duarte. La decisión es clave para reponer el proceso penal contra quienes participaron en la llamada Operación Zafiro. Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.